Hermano, que el Señor les bendiga, que el Señor les continúe bendiciendo en esta noche. Vamos a dar comienzo ya mismito, ¿verdad?, a nuestra lección del día de hoy. Una lección sumamente interesante y es una continuación, ¿verdad?, de lo que estuvimos tocando y los temas que estuvimos y empezamos a tratar en la lección pasada. Vamos a esperar que se vaya conectando la gente, ¿verdad?, para entonces dar comienzo. Y estamos ubicados en el libro de Daniel para los que nos quieren seguir, ¿verdad? Como ven, la diferencia es que no estamos utilizando libros, sino que estamos yéndonos directamente en la palabra. Dios bendiga a los que se van conectando. Te bendiga, Paola. Dios bendiga, te bendiga, pastora, a los que se van conectando, Dios les bendiga. Y ya que están entrando, Dios te bendiga, Yari, se pueden ir ubicando en el libro de Daniel. Y en esta lección de hoy vamos a estar tocando, Dios te bendiga, pastora, nuevamente, vamos a estar tocando el capítulo 7 de Daniel. En la lección pasada estuvimos tocando, ¿verdad?, el capítulo 2 y vamos a estar dando un pequeño resumen acerca de lo que se habló en el capítulo 2, pero en el capítulo 7 vamos a estar tocando más la descripción en sí de lo que era y lo que representaba la estatua del capítulo 2. Pero antes de dar comienzo, ¿verdad?, como siempre, vamos a orar para que sea el Señor tomando el control de la lección, iluminándonos esta noche. Amén. Oramos. Bendito Dios y Padre eterno, venimos ante tu presencia, Señor. Primeramente reconociendo que tú eres Rey de Reyes, Señor de Señores, Padre, que tú eres el dueño de nuestras vidas y que todo ocurre, Señor, con un plan y un propósito, Señor, en las mismas. Padre, yo te pido que seas tú bendiciéndonos en esta noche, que seas tú, Señor, a través de tu palabra, guiándonos, mi Dios, y mostrándonos el camino por el cual no solamente estamos recorriendo, Señor, sino que a través del mismo nos dirigimos, Señor, para cumplir con tus planes y tus propósitos, Señor, entendiendo siempre que debemos de permanecer caminando junto contigo, porque tú eres el que nos llevas de la mano y nos llevas hacia un lugar seguro, Señor. Yo te doy gracias por mis hermanos, Señor, bendícelos en esta noche, que ellos puedan recibir tu palabra a través de tu Espíritu Santo, mi Dios, el cual te pedimos que tome el control en esta noche de todos los temas que han de llevarse a cabo, que no entremos en especulaciones, Señor, sino que simplemente escudriñemos tu palabra y obtengamos la revelación que tú nos traes a través del Espíritu Santo, Señor. Todo esto te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Dios bendiga los que se van conectando, Dios les bendiga. Daniel, capítulo 7. Y voy a empezar con un pequeño resumen de la clase anterior, ¿verdad? Estuvimos hablando en la lección pasada de Daniel, capítulo 2. No sé si están familiarizados con la historia, pero los que se van conectando hoy y no se conectaron el jueves pasado, les voy a dar un pequeño resumen. En el capítulo 2 de Daniel hablamos del sueño que tuvo Nabucodonosor, siendo el rey de Babilonia. Hablamos de lo que eran los imperios y los imperios gentiles. Hablamos de que a través de este sueño, en base a una preocupación que tenía el rey Nabucodonosor de cuánto iba a perdurar su imperio o el reino, vale recordar que este imperio fue el primer imperio mundial establecido, el imperio de Babilonia, y cuando hablamos de imperio hablamos de una potencia mundial que acaparaba y controlaba el mundo conocido en ese entonces. Abarcaba Persia, abarcaba Egipto, abarcaba todas las áreas alrededor, y era el mundo conocido como tal, y Babilonia lo controlaba, y el rey de Babilonia en ese entonces era el rey Nabucodonosor. Bendición, mami. Entonces, Nabucodonosor tenía una inquietud dentro de sí de cuánto iba a perdurar el reino, porque cuando él se vino a percatar de la magnitud en lo que se había convertido y el tamaño y lo que abarcaba, tuvo esta incertidumbre. Y el Señor se le revela a través de un sueño de una estatua, ¿verdad? Esta estatua representaba 4 diferentes reinos, siendo la cabeza de oro, la parte de los brazos de plata, luego de bronce y luego terminaba en hierro
y los dedos al final de los pies de la estatua, hierro mezclado con barro. Ya en la lección pasada desmenuzamos lo que representaban cada uno y lo que representaban en imperios gentiles, ¿verdad? Y se dividió entre el imperio babilónico, que la cabeza de oro era representada por Nabucodonosor, luego el imperio medo-persa, que se componía de 2 brazos de plata con el torso, y esto representaba un imperio dividido en 2, que eran los medos y los persas, y era el imperio medo-persa. Luego vemos el imperio griego, representado con bronce, de la mano de Alejandro Magno, el cual también conquistó el mundo conocido en ese entonces, igual que los medo-persas en ese entonces también. Y luego pasamos al hierro, que eran las piernas, que representaban el imperio romano, y el imperio romano continuaba de alguna manera en los pies, representado por los dedos mezclados con hierro y en parte de barro. Ahora, estamos hablando en ese sueño que tuvo Nabucodonosor de la parte exterior de lo que eran los imperios, de cómo se veían exteriormente. Pero luego de que pasaran ciertos acontecimientos en el libro de Daniel, ahora entramos en el capítulo 7, donde Dios le permite tener una visión a Daniel y un sueño más explicativo, ya no solamente de la apariencia de dichos reinos o dichos imperios, los cuales eran imperios gentiles, y luego voy a especificar lo que es un pueblo gentil o un imperio gentil. Y en esta ocasión vamos a ver más el carácter, la esencia de lo que eran dichos imperios, uno por uno. Ahora dice, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, ya no era Nabucodonosor, pasaron unos acontecimientos, aún Daniel está en Babilonia, ya no está como asesor del rey, sino que está más limitado, ¿verdad? Pero Dios aún se le continúa revelando y dice que tuvo un sueño. Y visiones de su cabeza, mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Él tomó una redacción, redactó lo principal de este sueño. Sabemos que el libro de Daniel lo escribió Daniel y que en este entonces ya Daniel está escribiendo las cosas que le estaban aconteciendo y las revelaciones que él estaba obteniendo. Quiero aclarar que un imperio gentil, los gentiles son lo que no es el pueblo de Dios en ese entonces escogido, que serían los israelitas. Aparte de los israelitas, todos los imperios y los gobiernos conocidos pasarían a ser los gentiles. Nosotros somos gentiles. Somos pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Fuimos pagados a precio de sangre. Somos gentiles. Nuestra nacionalidad no es de Israel. Ahora, en este primer año de Belsasar, rey de Babilonia, Daniel empieza a tener revelaciones a través de sueños. Y dice en el versículo 2, y miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en la gran mar. Cuando hablamos de simbología en la Biblia, tenemos que de manera obligatoria aplicarla al libro de Daniel, tenemos que aplicar la simbología al libro de Apocalipsis, tenemos que aplicar la simbología a varios libros, los cuales se consideran libros proféticos, y hay muchos símbolos que representan unas cosas que si tú no entiendes lo que significan, tú no vas a poder desmenuzar y entender en sí los textos. Cuando habla de vientos en la Biblia, habla de conflicto, ¿verdad? Habla de lucha, habla de contienda, habla de problemas, habla de una inestabilidad. Ahora mira bien, partiendo desde ese punto dice, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Cuando hablamos de mar o hablamos de muchas aguas, representan muchos pueblos, representan muchedumbre, representan diversidad de naciones, representan todo lo que se consideraba como los pueblos gentiles. Ahora,
cuando hablamos de viento, usualmente el viento sopla siempre de un lado, ¿verdad? Y si el viento es cambiante, tiene que ser algo bien diferente, como algún evento meteorológico, pero el viento siempre sopla de un lado, ¿verdad? Pero este caso demuestra y explica que hay 4 vientos que combatían en el gran mar. Vemos que era como un tipo de torbellino y había un conflicto sumamente grande que abarcaba todo a su alrededor y abarcaba todas las naciones, ¿verdad? La primera era como león, está hablando de las bestias, versículo 3, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían ¿de dónde? Del mar. Cuando habla de que subían del mar, habla de que salía de diversas lenguas, de diversas tribus y de diversas naciones, de diversidad, de pueblos gentiles, imperios gentiles. Y la primera bestia era como un león. Los arqueólogos han estado excavando, ¿verdad?, lo que eran las ruinas del Imperio Babilónico y la ciudad de Babilonia. Y el Imperio Babilónico es representado con leones, con un león, ¿verdad? Y a ellos les gustaba poner el león en sus murallas. Yo estuve viendo un estudio arqueológico que hicieron en sus murallas y ellos determinaron, y es un número un poco ridículo para entender las dimensiones, pero la dimensión de sus muros podía llegar a un promedio de 300 pies de altura, que es una cosa ridícula. Inclusive dicen que podían poner 4 carros de guerra uno al lado del otro y transitar sobre el muro sin ningún tipo de dificultad. Era una ciudad totalmente amurallada, fortificada. Era una civilización sumamente avanzada, el Imperio Babilónico. Tenían servicios de correo en toda la región y el mundo conocido y eran sumamente rápidos. Y tenían muchas cosas que en la época eran tecnología, ¿verdad? Ahora, este imperio es representado con un león, pero dice, y tenía alas de águila. Acuérdense que vamos a hablar de la descripción de lo que eran los imperios, no de cómo se veían por fuera, sino de cómo se veían en su carácter y cómo ejercían. El león dice que el león devora, ¿verdad? Y cuando hablamos de bestias, y eran 4 bestias, eran todas bestias salvajes, no habla de animales domésticos, habla de bestias salvajes. Eso, el carácter de estos imperios era bestial, eran bestias salvajes, eran bestias que dominaban. Y las alas de este león representan la velocidad con la que este imperio se movía. Todos los militares estrategas determinan y han ganado todas las guerras, y este era su secreto, incluyendo a Alejandro Magno, que ahorita vamos a hablar de él, y estipulaban y establecían que el primero que llegaba al terreno de combate con una mayor cantidad de soldados era el que ganaba la batalla. Y esto es cierto. Si tú necesitas movilizar 5 millones de soldados hacia una guerra, pero no los puedes mover deprisa, y los números no te van a servir si tú no los puedes colocar en el lugar de la batalla. Ahora, si tú logras mover esos 5 millones de soldados al campo de batalla, aunque el otro tenga 12, va a terminar perdiendo, porque si no llegaron esa cantidad sólida antes al campo de batalla, los 5 van a ir destruyendo en cantidades menores al número mayor y van a terminar conquistando. Esto era aplicable y era aplicado en todas las guerras. Si tú avanzabas a llegar y movías una cantidad mayor de soldados en un tiempo más rápido, era obligatorio que ganaba. Y así Nabucodonosor, con 2 alas, este león, conquistó el mundo conocido por su velocidad de traslado, militarmente hablando. Y usted dirá, esto es mucha historia, pero vamos a entender, porque estamos hablando de los imperios de los gentiles, imperios que dominaban el mundo, pero esos imperios van a llegar a un fin, van a tener un final, y ese final vamos a estar hablando ya mismo, pero vamos a darle más seguimiento el próximo jueves, ¿ok? Ahora, yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en hiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Esto representa
la condición en la cual en un momento dado cayó Nabucodonosor y se convirtió prácticamente en una bestia que comía hierba del campo, pero luego representa esto que se puso en pie y se le dio corazón de hombre. Podemos entender de estos libros que de alguna manera u otra Dios se hizo presente en la vida de Nabucodonosor y Nabucodonosor de alguna manera tuvo un encuentro real con Dios. Versículo 5, la segunda bestia. Y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así: levántate y devora mucha carne. Esta bestia, mira el carácter que tiene, que era como un oso. Era un oso, semejante a un oso. Y se alzaba más de un costado que del otro. Eso significa que era una mezcla de 2 imperios, como yo había dicho anteriormente, que eran los medas y eran los persas, siendo el imperio persa mucho más fuerte militarmente hablando y con mucho mayor número, pero eran apoyados por los medos, que eran un menor número, pero juntos formaban esta bestia. Quiero volver a realzar que las bestias tienen un carácter salvaje y un carácter atacante y devorador. Todos los imperios de la humanidad, los cuales han nacido gentiles hasta ahora, han sido atacantes, han sido unas bestias, porque no se puede decir de otra manera, y han sido devoradores. No buscan el bienestar de la humanidad, sino que buscan conquistar y acaparar. Todos los imperios buscaban conquistar y acaparar el mundo conocido, tomar el control. Y tenía 3 costillas entre los dientes. Estas 3 costillas simbolizaban el imperio babilónico, el cual ellos conquistaron, el imperio de Egipto, que también fue conquistado por los medo-persias, y Persia. Esto es representado en estas 3 costillas. Ahora, después de esto, miré, y he aquí otra semejante a un leopardo con 4 alas de ave, y a sus espaldas tenía también esa bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Esta bestia representaba, y vemos el carácter de ella, si tú lo analizas, en semejante a un leopardo. Las traducciones originales no pone este animal como un leopardo, sino como una pantera. Y eso tiene algún tipo de sentido porque las panteras son más ágiles y más feroces que un leopardo. Y esta bestia no tenía 2 alas, sino que tenía 4 alas de ave en sus espaldas, y tenía también esa bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. El imperio griego, dirigido por Alejandro Magno, conquistó todo el mundo conocido con una velocidad aplastante. El traslado de Alejandro Magno de tropas era impresionante. Él utilizaba la artillería para acercarse a los terrenos y luego lanzaba la caballería, millones de soldados, y no había ciudad que los resistiera. Inclusive los historiadores dicen que la batalla que Alejandro Magno perdió, y Alejandro Magno después perdió el poder y perdió toda la capacidad de mantenerse, y fue por la sencilla razón del alcoholismo. Le gustaba mucho tomar bebidas alcohólicas, igual que los babilónicos tenían ese problema, igual que los romanos tenían ese problema, igual que los griegos tenían ese problema. Todas estas naciones fueron destruidas por darse unas libertades y vivir en libertinaje y estar tomando, y él tomó una mala decisión. En un día, en una de las batallas más importantes de su vida, que le iban a costar prevalecer o ser eliminado, había nevado en el lugar del terreno donde iba a llevarse a cabo la batalla, y luego de que la nieve se fuera, él se dejó ir por sus instintos, los cuales le fallaron, y dijo: ok, estamos listos, vamos a entrar en batalla. Movilizó con gran rapidez el ejército, pero como el terreno estaba lodoso, la artillería se quedó atorada. Y como no avanzaron a la par con la caballería se lanzó, y como los artilleros estaban en el medio, los terminó aplastando. Él mismo derrotó su propio ejército con su caballería. Y los enemigos pues acabaron con él.
Ahora, ¿qué viene pasando? Todos los imperios, y me voy a detener un momento aquí, y cada uno de ellos, si te fijas, los babilónicos o el imperio babilónico o Babilonia fue derrotado, aplastado y destruido por los medopersas en su totalidad. Los medopersas estuvieron un tiempo ejerciendo y tomando el control del mundo conocido, pero se levantaron los griegos de la mano de Alejandro Magno y aplastó a los medopersas al nivel que el ejército más grande conocido lo levantó el rey Jerjes y terminó siendo aplastado como quiera. Y hay muchas películas de esto y las puede buscar por ahí, aunque no sean la historia real. Y los números no le sirvieron de nada. Ahora, los griegos lograron dominar, pero tuvieron un detalle bien interesante, que ellos establecieron lo que eran los teatros y lo que eran este tipo de cosas. Ahora, ¿de qué se basaban los teatros? Hacían obras de teatro y en estas obras de teatro empezaron a enseñar cosas que en ese momento desvirtuaban lo que era la civilización como tal. Empezaron a enseñar un montón de cosas obscenas, un montón de cosas de burla, y se volvió todo una mofa y se volvió todo una sanganería, por decir otra palabra, y empezaron a consumir alcohol y empezaron a filosofar y se les fue a la cabeza que dominaban y terminaron siendo destruidos en su totalidad. ¿Por cuál? Por la cuarta bestia, que es lo que vamos a leer ahora. Después de esto, miraba yo en las visiones de la noche y he aquí la cuarta bestia. Y esta bestia no tiene descripción, mira lo que dice en sí, de un animal o de una bestia conocida. Las otras decían que tenía semejanza de, que era como esto y era un león. Esta no hay descripción, dice, y esto miraba yo en las visiones y dice, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Nos vamos a detener aquí. Ahora, si se fijan en el capítulo 7 de Daniel, esta cuarta bestia es descrita con mucho más detalle. Y Daniel luego deja de hablar de las otras bestias y se concentra en esta. Sabemos que esta bestia representa, y estamos viendo el carácter de lo que fue el Imperio Romano. Y yo diría y me atrevería a decir más, de lo que es el Imperio Romano. Mucha gente y muchos teólogos en un principio dado confundieron la estatua de Nabucodonosor y dividieron 5 reinos en la estatua, 5 imperios. Pero luego, cuando hubo la revelación del libro de Daniel en el capítulo 7, entendieron que solamente había 4 imperios y que el último no era un quinto imperio o un quinto tiempo, sino que simplemente era un derivado de o una extensión. El único imperio de estos 4 que no fue derrotado, que no fue destruido y que no fue relevado por otro imperio fue el Imperio Romano. El Imperio Romano, y no quisiera hablar tanto de historia, en un momento dado entraron en una decadencia, ¿verdad? Y hubo una separación y se disolvió el imperio, pero nunca fue destruido. El Imperio Romano sigue aún en estos días vigente y no quiero entrar en esa línea porque sería un poco polémico o me iría hacia otro lugar, pero sino que todavía sigue latente de otras maneras, ¿verdad? Y lo podemos ver en la división de los dedos, que aún hay hierro mezclado con barro. Ahora, si estamos hablando de los tiempos reales y de los tiempos actuales y de lo que es la humanidad como tal, podemos llegar a la conclusión que el libro de Daniel y la Biblia en general es el único libro profético, el único libro de profecías que se ha cumplido todo al pie de la letra. Usted me podrá decir no, que Nostradamus, y me podrá decir un montón de cosas de otras personas, pero el mismo Nostradamus usaba la Biblia como referencia para escribir las cosas, porque el único que sabe todas las cosas, los tiempos, las sazones, lo antes, lo porvenir, que es el alfa y el omega, el principio y el fin, se llama Jehová. Él conoce todas las cosas porque por él fueron todas hechas. Él dijo la palabra y las cosas fueron hechas. Pues todos los imperios
se han llevado al pie de la letra y todas las profecías se han cumplido, no solamente de la estatua, sino de la descripción en el capítulo 7 de Daniel, y ha explicado al pie de la letra cómo era su conducta y su carácter, la cual se cumplió a cabalidad. El imperio romano era un imperio fuerte, era un imperio sanguinario, era un imperio dominante, era un imperio que no solamente acaparó todo, sino que fue el único imperio que logró mantenerse en control del mundo conocido por un milenio. Estamos hablando de que casi 1000 años el imperio romano dominó el mundo conocido. Muchos trataron de derrocarlo, muchos trataron de destruirlo, pero no tuvieron éxito porque no era el tiempo de Dios. Dios tiene un tiempo para todas las cosas. Dios estableció un tiempo para todas las cosas. Hay veces que nosotros tratamos de hacer las cosas que nos salgan ya, o queremos que nos salgan para ayer, pero Dios no permite que ciertas cosas pasen, aunque sea quizás en algún momento la voluntad de Dios, pero todavía no es el tiempo. Dios tiene un tiempo para todas las cosas. Y lo que está escrito ha de cumplirse y se está cumpliendo ahora. ¿En qué tiempo estamos nosotros? El imperio babilónico ya pasó. El imperio medo-persa ya pasó. El imperio griego ya pasó. El imperio romano. Se puede decir que su fuerza y su dominio en un momento dado ya pasó, pero todavía no se ha disuelto. Estamos viviendo, si podemos mirar la estatua, estamos entre medio de, yo diría que de las batatas y los tobillos, por ahí estamos, porque todavía no hemos entrado en lo que son los pies. Los pies es la última ramificación del imperio romano, el cual en un momento dado se va a levantar. Y vamos a seguir leyendo y les voy a explicar ya mismo. Dice que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Lo que sobraba y caía en el piso se le paraba encima. Y era muy diferente a todas las bestias que había antes de ella. Y tenía 10 cuernos. Estos cuernos representan los 10 dedos de la estatua. 10 cuernos. Cuando la Biblia habla de cuernos en bestias, las bestias representaban reyes o reinos y representaban reyes también los cuernos o representaban autoridad. Ahora dice que tenía 10 cuernos, tenía 10 reyes, tenía 10 dedos la estatua, tenía 10 ramificaciones. Recuerden que Roma no fue derrotado, sino que se disolvió en 10. ¿Ok? Pero mira qué interesante, y mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de día, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él, y millares de millares le servían y millones de millones así delante de él. Y el juez se sentó y los libros fueron abiertos, y entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, y miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Había también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en una visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía como un hijo de hombre, y vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, y nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Esta última bestia, que sabemos que es el imperio romano, fue bajando y perdió dominio, pero luego una ramificación de 10 dedos, de 10 cuernos, y luego de esos cuernos fueron arrancados 3 y salió un cuerno pequeño. Y ese cuerno pequeño hablaba grandes cosas. Ahora, ¿dónde estamos en la cronología
de los imperios gentiles o de la humanidad. Estamos viviendo los últimos tiempos, hermano. ¿Usted cree que todas las cosas que están aconteciendo son casualidad? Ahora mismo, si estamos viendo y usted ve las noticias, están ocurriendo un montón de cosas alrededor del mundo que nunca se veían. La vida, tal y como la conocemos, ya no es la misma. Ahora mismo esto del virus no solamente ha cambiado todas las cosas, sino que está apuntándonos hacia momentos proféticos y hacia momentos apocalípticos, hacia momentos finales. Ahora, yo no le estoy diciendo esto para que usted se asuste y salga corriendo a vaciar el supermercado y compre todas las latas de salchicha. Y perdone que se lo diga, eso no le va a salvar en absoluto. Es hora de que nosotros nos pongamos a cuentas con Dios. Es hora de que nosotros entendamos que estamos viviendo los últimos tiempos. Y que este cuerno que se va a levantar representa un hombre que va a unificar al mundo con una supuesta paz y que va a tomar el control de las naciones. Y este cuerno se llama el anticristo. Ahora, el anticristo dice que ya hay muchos anticristos entre nosotros. Hitler era un anticristo. Muchos personajes que se han levantado podrían caer en las características de lo que son un anticristo. Anticristo es todo lo que está en contra del evangelio de Dios, todo lo que está en contra de la palabra, todo lo que está en contra de Cristo. ¿Y qué Cristo representa? La salvación en tu vida, la salvación en mi vida, el camino hacia el Padre. Pues este hombre se va a levantar y se va a proclamar el Hijo de Dios. Se va a levantar y va a unificar lo que quedó del Imperio Romano. Por eso es que los dedos tienen una mezcla de hierro, parte del Imperio Romano, pero tienen debilidad de barro. Porque es un imperio que tiene su debilidad, pero tiene un poco de fuerza, ¿verdad?, en el hierro. Si pudiéramos tocar Apocalipsis sería interesante en este punto, pero sería un poco demasiado complicado hablar de lo que es la ramera y la bestia, donde ella estaba colocada, que representa también lo que es el poder religioso y el poder político. Y podemos ver en este libro de Daniel que este cuerno mató prácticamente a la bestia y tomó el control y el dominio, igual que en un momento dado, ¿verdad?, fue muerta la gran ramera. Y es un poco complicado el tema, pero el poder político en un momento dado va a dominar lo que entonces era el poder religioso. Y siempre se ha visto a través de la historia que todos los imperios gentiles siempre mezclan religión. La religión siempre está mezclada con lo político. Todos los imperios que sacan un movimiento religioso de su lado terminan siendo derrotados o destruidos. Y eso sería otro tema más interesante, pero no lo vamos a estar tocando tan de lleno, de lo que es el poder político versus el religioso y de cómo las cosas funcionan. Eso ya sería otra clase. Pues este anticristo se va a levantar en un momento dado y va a tomar el control de todas las cosas y va a establecer un imperio, va a tomar el control del mundo conocido. Y todas estas cosas están empezando a ponerse en marcha, tras bastidores. Nosotros no lo vemos, nosotros no estamos viendo las preparaciones que se están haciendo. Tú no puedes percibir lo que pasa porque vivimos en un sistema donde la humanidad tiene el cerebro lavado, donde el sistema de este mundo te hace sentir y entender que simplemente tú lo que tienes que levantarte, trabajar, funcionar y vivir tu vida de acuerdo a lo que los estándares de tener una buena vida establecen. Y se nos olvida que este mundo es pasajero, que el que busque canjear todos los tesoros del mundo no va a valer de nada si pierde su alma, que el que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Pero nosotros estamos obligados a veces en este sistema, mentalmente hablando, a funcionar de esa manera. Este sistema está establecido a través del enemigo de las almas para preparar el plan que él tiene. Pero ya él está derrotado en el nombre de Jesús. Pero todas esas cosas se están acercando al fin, a lo que va a ser el fin de la humanidad, a lo que va a ser el último imperio de los gentiles. Y este imperio va a tener un fin. Si regresamos a la estatua de Nabucodonosor, dice que descendió una piedra no cortada por mano de hombre, y venía la piedra y golpeó la estatua en los pies
y pulverizó la estatua. Y la estatua representaba a los imperios gentiles, pulverizó todos los imperios gentiles y dice que luego creció un monte, como un monte, se levantó una montaña y se estableció un reino. Y ese mismo es el reino que está describiendo aquí en el capítulo 3, en el versículo 13 del capítulo 7 y 14. Dice, y miraba yo en la visión que aquí en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Esa piedra es representando a Cristo. Cristo es la roca firme. Y vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado todo dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran, y su dominio es dominio eterno. No es por un momento, va a ser por la eternidad, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. La lección que viene, vamos a estar hablando más acerca de lo que es ese reino. Vamos a tocar el tema acerca de qué vamos a estar haciendo en ese reino. Porque a nosotros se nos dio también una autoridad, ¿verdad? Dice que nos dio autoridad para ser reyes y para ser sacerdotes. Tenemos unas funciones, las cuales vamos a llevar a cabo en ese reino. Y ese reino es un reino que va a permanecer eternamente, que no va a ser derrotado, que no va a ser destruido, que será para siempre. Nunca va a pasar. Y ese reino es el reino de Cristo. Cristo va a venir y va a hacer acto de presencia en esta tierra y va a tomar dominio y control de lo que le pertenece a él. Pero para que eso ocurra, tienen que ciertas cosas pasar primero. Tenemos que llegar a esos pies de la estatua y a esos dedos, lo cual está a punto de acontecer. Si miras las cosas en la Biblia y lees, todo está engranando y ya todo se ha cumplido para que venga el arrebatamiento de la iglesia. El único momento profético que no se ha cumplido es el arrebatamiento de la iglesia. El próximo evento profético que va a acontecer es el arrebatamiento de la iglesia. No falta nada más, solamente el arrebatamiento de la iglesia. Y cuando el arrebatamiento de la iglesia ocurra, entonces vamos a empezar a ver estos acontecimientos del versículo 10 en adelante, del versículo 9, del versículo 8 del capítulo 7 de Apocalipsis, de Daniel. Vamos a empezar a ver entonces el desarrollo de lo que es la tribulación, la gran tribulación y esos momentos donde mucha gente tiene miedo, pero yo te quiero decir en esta noche que la iglesia no va a pasar por eso. Nosotros vamos a ser arrebatados en las nubes junto con los que fueron levantados. Vamos a estar en los cielos gozándonos y vamos a estar gozando de las bodas del Cordero, mientras muchas cosas van a estar pasando aquí. Ahora, dice que Dios nos esconderá en el hueco de su mano y que no pasaremos por la ira venidera, por el día grande de Jehová. Por eso no vamos a pasar. Siempre y cuando tú y yo nos permanezcamos firmes, entendiendo y confiados de que este sistema de este mundo no puede gobernar sobre nosotros, porque nosotros no somos de este mundo, nosotros somos peregrinos y extranjeros, pero también dice que somos agentes de cambio y de reconciliación, y también dice que somos embajadores, que representamos un reino. En las próximas lecciones vamos a estar hablando acerca del reino, vamos a estar hablando acerca de lo que es el milenio. Yo sé que es un tema bien interesante y vamos a hablar un poco entonces acerca del libro de Apocalipsis. Vamos a entrar en el libro de Apocalipsis y vamos a hablar de ciertos temas y vamos a hablar de ciertas cosas que están aconteciendo, que la Biblia estaban ya establecidas, y cosas que van a acontecer y que están a punto de acontecer. Si ahora mismo tú miras cómo está el mundo con este virus, una pandemia, vemos rumores de guerra, vemos conflictos, vemos otras enfermedades, vemos catástrofes naturales. Mira el huracán que aconteció en Honduras, mira todas las cosas que están aconteciendo. Ahora mismo un temblor aquí se sintió en Connecticut. Son cosas que están aconteciendo que antes no ocurrían. Sitios donde la temperatura y el clima era de una manera y ya no es así. Cosas que no se veían en ningún lado más que ciertas partes del mundo, ahora se están viendo por todos los lugares. Las cosas no están mejorando.
Le hablé de las estatuas, que había una degradación de materiales, de oro a plata, de plata a bronce y de bronce a hierro y de hierro a barro. La humanidad no es como dicen los evolucionistas que está mejorando, la humanidad está en una decadencia. Y aún dentro de esa decadencia todavía el ser humano y los imperios gentiles quieren abarcar el mundo. Y ellos no entienden que no hay nada que cambie la palabra de Dios, la cual ya está establecida desde la eternidad. Desde antes de la fundación del mundo ya Dios había establecido todas las cosas. Y nosotros simplemente estamos dentro del plan de Dios o estamos en contra de lo que Él ya estableció en su palabra. Vaya leyendo, ¿verdad?, acerca del milenio en el libro de Apocalipsis y vaya empapándose, ¿verdad?, de este tema, porque eso es lo que vamos a estar tocando, ¿verdad?, en la lección que le sigue. Le voy a buscar el versículo bíblico para dárselo, para que tengan entonces. Vamos a hablar un poco también acerca de lo que es la gran ramera y de la bestia. Vamos a hablar un poco del poder político y vamos a hablar un poco del poder religioso, sin entrar en tantos detalles para no crear conflicto, pero son cosas que tenemos que hablar. Tenemos que hablar de la caída de Babilonia, que se encuentra en el capítulo 18 del libro de Apocalipsis. Tenemos que hablar un poquito de eso. Tenemos que hablar de las cenas del Cordero, que se encuentra en el capítulo 19, versículo 9. Y tenemos que hablar también del capítulo 20 de Apocalipsis. Y ya con eso nos vamos a detener, porque posiblemente la lección que viene no me dé tiempo para terminar todo esto y luego vamos a estar hablando. Puede leer el capítulo 18, 19 y el 20 del libro de Apocalipsis, y de ahí es que vamos a partir con dichos temas para entonces empaparnos de la palabra de Dios. Y recuerde que el libro de Apocalipsis es un libro de promesas para los que aman a Dios. Eso no hay que temer, porque si tú amas a Dios, es un libro de promesas y de bendiciones. Hasta aquí la lección del día de hoy. Vamos a orar entonces para despedirnos. Espero que les haya gustado, pero antes de orar, les quiero enfatizar y hacer un anuncio. Todos sabemos, ¿verdad?, que la situación con el COVID-19, con este virus, en un momento dado en el estado de Connecticut bajó bastante y estábamos en una zona favorable. Pero últimamente los informes nos indican que los casos han aumentado y por dicha razón la iglesia, las Buenas Nuevas de Norwich, a la cual yo pertenezco, y déjame presentarme por si acaso, mi nombre es Jonathan Trinidad, pertenezco a la iglesia Las Buenas Nuevas de Norwich, ubicada en la 230 de la Hunter Road, y nuestro pastor es el pastor Jorge Morales junto con su esposa Wanda Morales. Y este domingo los servicios son de 1 a 2 de la tarde. Hacemos una limpieza y cumplimos con todos los requisitos establecidos y los protocolos. Y luego tenemos nuestro segundo servicio de 3 a 4. Ahora bien, en este servicio va a haber un pequeño cambio. Y no es simplemente cambiar algo, sino es añadir algo que es parte del protocolo, pero no lo habíamos establecido. Pero como ya le dije anteriormente, por el aumento de casos vamos a tener un poco más de precaución y queremos que no solamente tú estés bien, sino que tu familia esté bien, pero que la iglesia también esté bien. Y vamos entonces, y hemos decidido, la Junta de Ministerios, establecer la toma de temperatura. Vamos a estar tomando temperaturas con termómetros infrarrojos, que es lo que usualmente cuando tú vas a todas las oficinas de gobierno y a todos los lugares es lo que se utiliza. Quiero aclarar que este tipo de tomas de temperatura no tiene ningún daño físico, no tiene ningún daño corporal, como mucha gente a veces piensa. Eso es simplemente chequearte la temperatura de una manera inmediata. ¿Para qué? Para saber si tú tienes una alta temperatura, eso indica que tú tienes fiebre. Si hay un ser humano con fiebre, indica que hay algo que no está normal en el cuerpo, ¿verdad? Puede ser un catarro, puede ser cualquier tontería, pero el protocolo indica que si se te toma la temperatura y tu temperatura está más alta de lo normal, indicando que tú tienes fiebre, pues te vamos a bendecir en el amor de Dios, pero te vamos a pedir que entonces no puedes ser partícipe ese día del servicio y que tienes que retornar hacia tu hogar y mantenerte tú mismo observándote y observando tu salud. Inclusive, si vienes con tu núcleo familiar,
pues las personas que vinieron junto contigo también van a tener que partir contigo hacia tu hogar o hacia sus respectivos hogares, esperando en el nombre del Señor, ¿verdad? Que sea simplemente algo sencillo y que esté todo bien, ¿verdad? Pero esos son los requerimientos y esos son el protocolo y las precauciones que la iglesia, las Buenas Nuevas, ha decidido tomar junto con muchas otras entidades para guardar y salvaguardar la seguridad, no solamente tuya, de tu familia, sino que de la iglesia también, y tenemos que ser responsables en eso. ¿Por qué digo esto? Y quiero aclarar. Los que aman a Dios, lo aman por encima de todas las cosas. Los que le sirven a Dios y se les da la oportunidad de venir al templo, lo hacen gozoso por encima de todas las cosas, cumpliendo con todo lo que sea necesario para llegar a la casa de Dios. Eso no puede ser molestia o incomodidad que se te tome la temperatura o que se me tome la temperatura, porque eso es un requisito mínimo para yo poder entrar a la casa de Dios y adorar a mi Señor. Cristo murió por nosotros, sufrió en una cruz, caminó con una cruz en la espalda, fue azotado, fue latigado, fue escupido, murió por nuestras rebeliones. Él sí que tuvo que hacer algo bien difícil. Que se nos tome la temperatura a nosotros y cumplamos con estos protocolos no es nada. Es una bendición aún poder tener nuestro servicio. Vamos a cooperar gozosos en el Señor, entendiendo que todas las cosas obran para bien para los que confían en Jehová. Amén, hermanos. Ahora sí oramos y les bendigo en el nombre del Señor. Oramos. Amantísimo Dios y Padre eterno, venimos ante tu presencia, Señor, dándote gracias, mi Dios, porque tú eres más que bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor, porque tú nos das cada día la oportunidad, Señor, de levantarnos, mi Dios, de respirar y de llevar a cabo, Señor, lo que tú nos has encomendado y nos has llamado. Aún dentro de nuestras dificultades, dentro de nuestras limitaciones, Señor, dentro de los momentos difíciles que vienen a nuestra vida, dentro de todos los ataques que el enemigo nos envía, Señor. Si nos mantenemos confiados en ti, Señor. Si nos mantenemos, Señor, humillados ante tu presencia, Señor, reconociendo que no somos perfectos, reconociendo que tenemos un montón de fallas, pero que también tenemos un montón de virtudes a través de tu presencia, de que tenemos que tener tu carácter, Señor, el carácter de Cristo, de que tenemos que tratar de ser imitadores, Señor, de tu Hijo amado, Señor. Yo te pido que seas tú bendiciéndonos, que seas tú bendiciendo a mis hermanos, que seas tú, Señor, poniendo en sus corazones obediencia, Señor, y agradecimiento, Padre, para contigo por todo lo que tú has hecho con nosotros y por tantas veces que nos has librado, mi Dios, de tantas cosas que nos iban a acontecer, Señor, que muchas veces ni siquiera lo sabíamos, Padre. Yo los pongo y me pongo delante de ti, Señor, y en el nombre de Jesús hemos orado, amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde.